El mundo de los focos y las grandes ovaciones a menudo esconde realidades complejas que se desarrollan detrás de las cortinas, lejos del alcance de las cámaras y de las miradas de los seguidores más apasionados. En la industria de la música contemporánea, donde el éxito se mide tanto por la intensidad de la entrega en el escenario, como por la capacidad de conectar emocionalmente con audiencias masivas. Existe una presión constante que no siempre es visible a simple vista. Los artistas viajan miles de kilómetros, duermen pocas horas y se entregan por completo en cada presentación, asumiendo un desgaste físico y mental que tarde o temprano empieza a pasar factura a nivel personal. Es muy común observar cómo las grandes figuras del entretenimiento se ven envueltas en una vorágine de compromisos que los obliga a descuidar lo más fundamental que posee un ser humano, que es su propia salud y su bienestar interior. La transición de ser una persona común y corriente a convertirse en un fenómeno de masas implica una serie de transformaciones drásticas que no todos logran asimilar con la misma velocidad ni con las mismas herramientas. Los estadios llenos, los aplausos ensordecedores y el reconocimiento internacional son solo una parte de la moneda, mientras que en el reverso se encuentran largas noches de soledad, rutinas caóticas y la tentación constante de buscar refugio en hábitos poco saludables para sobrellevar la inmensa carga del día a día. Si este tipo de relatos sobre la superación personal, los secretos detrás del éxito y las batallas internas de tus figuras públicas favoritas te apasionan, te invitamos a suscribirte a nuestro canal ahora mismo y activar todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos informes especiales detallados. En este entorno tan exigente, los verdaderos desafíos no siempre consisten en componer una melodía perfecta o en alcanzar la cima de las listas de popularidad, sino en mantener el equilibrio y la cordura cuando todo alrededor parece girar a una velocidad vertiginosa. A lo largo de la historia reciente de la música popular, hemos sido testigos de innumerables casos donde el brillo exterior cegaba a los espectadores, impidiéndoles ver que sus ídolos estaban atravesando momentos de profunda crisis personal, cuestionándose su propio estilo de vida y buscando desesperadamente un punto de inflexión que les permitiera recuperar las riendas de su destino. La historia que hoy nos ocupa comienza precisamente en ese punto de quiebre, en un momento donde la gloria profesional chocaba de frente con una realidad física insostenible que amenazaba con apagar una de las voces más prometedoras y auténticas de la escena actual. Un hombre que parecía tenerlo todo, pero que por dentro sabía perfectamente que algo andaba muy mal. Para comprender la magnitud de lo que estaba por suceder, es necesario adentrarse en la atmósfera de las giras interminables, el ruido constante y las luces cegadoras de las grandes capitales musicales, donde cada concierto es una prueba de fuego y cada canción se convierte en un pacto inquebrantable entre el intérprete y su público. Detrás del carisma innegable y de una presencia escénica imponente, se gestaba silenciosamente una tormenta que obligaría a este carismático intérprete a mirar al espejo con absoluta honestidad, reconociendo que el camino que transitaba lo conducía hacia un abismo del cual sería muy difícil regresar si no tomaba medidas drásticas e inmediatas. Los primeros indicios de que un cambio drástico era inminente no surgieron de una decisión planificada con frialdad en una oficina de representación, sino de la pura necesidad de supervivencia y de una revelación formal que se manifestó de la manera más cruda posible durante un periodo de intensa actividad profesional. Este artista, aclamado por su autenticidad y su capacidad para narrar historias universales a través de sus letras, comenzó a experimentar dificultades que iban mucho más allá de la fatiga normal del oficio musical, afectando su rendimiento diario y encendiendo las alarmas en su círculo más íntimo. Los seguidores que abarrotaban cada una de sus presentaciones apreciaban la energía desbordante que entregaba en cada acorde, pero pocos sabían el precio tan alto que el cantante estaba pagando a nivel físico para mantener esa fachada de vitalidad inagotable sobre las tablas. La paradoja del éxito radica a menudo en que cuanto más crece la demanda del público, menos tiempo le queda al artista para cuidar de sí mismo, creando un círculo vicioso donde la alimentación deficiente, el consumo de sustancias para evadir el cansancio y la falta de descanso se convierten en la norma aceptada. La situación llegó a un límite crítico cuando los síntomas físicos se volvieron imposibles de ignorar.
transformando actividades tan cotidianas y sencillas como atarse los zapatos o caminar unos pocos pasos en verdaderos calvarios que dejaban al intérprete completamente sin aliento y cubierto de un sudor frío, que denotaba un agotamiento profundo. Este estado de deterioro no solo ponía en riesgo su continuidad en las giras mundiales, que ya estaban programadas con meses de anticipación, sino que sembraba una duda muy sombría sobre su futuro a largo plazo, dentro de una industria que no suele tener piedad con aquellos que no pueden mantener el ritmo frenético. Los murmullos en los pasillos de los grandes eventos musicales y las conversaciones discretas entre bastidores sugerían que algo importante estaba ocurriendo en la vida de este gigante de la música contemporánea, cuya figura física empezaba a reflejar el peso de años de excesos y descuido personal. A pesar de los momentos de incertidumbre y de la sensación de estar frente a una montaña rusa emocional insuperable, el deseo de honrar el compromiso con sus fanáticos y el amor visceral por su arte se convirtieron en el motor silencioso que comenzó a empujarlo hacia una transformación radical. Esta primera etapa de su transformación estuvo marcada por el secreto, la introspección y la dura aceptación de que el estilo de vida que lo había llevado a la fama era el mismo que ahora amenazaba con destruir su salud de forma irreversible. En los círculos más cercanos del cantante, se comentaba con preocupación cómo las largas noches de composición y las celebraciones posteriores a los conciertos habían creado una dependencia peligrosa de rutinas nocivas, que se reflejaban directamente en la báscula y en su capacidad pulmonar. El contraste entre la opulencia de su éxito comercial y la fragilidad de su estado físico creaba una tensión insoportable que requería una resolución urgente, una chispa que encendiera el deseo genuino de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. A medida que nos adentramos en los detalles de esta impactante crónica de superación, se vuelve evidente que el verdadero reto no consistía únicamente en modificar una dieta o en asistir a un gimnasio, sino en reconfigurar por completo la identidad de un hombre que se había acostumbrado a vivir al límite de sus capacidades. Las señales de alerta estaban allí, presentes en cada respiración entrecortada, antes de salir a cantar, y en la creciente dificultad para encontrar ropa que se adaptara a una fisonomía que no dejaba de expandirse debido a los malos hábitos alimenticios y al sedentarismo encubierto por la actividad en el escenario. Esta atmósfera de vulnerabilidad y determinación silenciosa sentó las bases para uno de los giros más inspiradores y comentados en la crónica social y musical de los últimos tiempos. Un proceso que cambiaría no solo la apariencia exterior de este gran ícono, sino su perspectiva completa sobre la vida, el éxito y el autocuidado en un mundo que nunca duerme. El momento definitivo que obligó a Nate Smith a detenerse por completo y replantearse su existencia ocurrió en noviembre del año 2024, cuando una grave y severa infección de las vías respiratorias superiores lo postró en la cama y puso en riesgo directo su voz, que es su herramienta de trabajo más preciada. Este problema de salud no fue una simple coincidencia ni un resfriado pasajero, sino la consecuencia directa de un sistema inmunológico completamente debilitado por los excesos, la mala alimentación y un consumo desmedido de alcohol que el artista utilizaba para lidiar con el estrés de la fama. Al verse recluido en una habitación, sin poder cantar y sintiendo que su cuerpo colapsaba por el peso de sus propios excesos, el intérprete de 40 años miró hacia su interior y se dio cuenta de que se encontraba frente a una pared infranqueable si no tomaba una decisión drástica en ese mismo instante. En posteriores declaraciones, el cantante confesaría con una honestidad desgarradora que sabía perfectamente que se estaba haciendo daño a sí mismo día tras día, pero que se sentía atrapado en una inercia destructiva de la que no podía escapar por sus propios medios. Era como contemplar una montaña inmensa, empinada y cubierta de niebla, preguntándose constantemente cómo se suponía que iba a escalar semejante cumbre cuando ni siquiera sabía por dónde empezar a caminar ni qué dirección tomar para salvar su propia vida. El peso inicial que registraba la báscula en aquel entonces rondaba las 275 libras, un volumen corporal que no solo afectaba su apariencia exterior y su autoestima, sino que saboteaba de forma constante su rendimiento sobre los escenarios de todo el país. La presión arterial elevada, la fatiga crónica y la constante sensación de ahogo
transformaban cada concierto en una ruleta rusa donde la energía exigida por sus fanáticos chocaba con la cruda realidad de un organismo al borde del colapso físico. Fue así como, desprovisto de excusas y confrontado por su propia vulnerabilidad en el espejo, decidió iniciar una reestructuración absoluta y radical de su estilo de vida, enfocándose en primer lugar en eliminar de raíz aquellos elementos que nublaban su juicio y destruían sus órganos internos. El primer paso de esta ardua travesía consistió en una reducción drástica y estricta del consumo de bebidas alcohólicas. Una decisión sumamente difícil de mantener en un entorno tan festivo y lleno de tentaciones como lo es la industria de la música country contemporánea. Al mismo tiempo, el artista comenzó a asesorarse para modificar por completo su régimen alimenticio, incrementando de manera sustancial la ingesta diaria de proteínas limpias y eliminando los carbohidratos refinados que habían sido la base de su dieta durante los últimos 5 o 6 años de giras ininterrumpidas. Los resultados de este cambio metodológico y disciplinado no se hicieron esperar, sorprendiendo incluso al propio equipo médico, que seguía de cerca la evolución del cantante en sus primeros meses de esfuerzo constante. Únicamente modificando sus hábitos de alimentación y erradicando el alcohol de sus rutinas diarias, Nate Smith logró perder la asombrosa cantidad de 55 libras en un periodo de tan solo 4 meses. Un logro monumental que encendió una luz de esperanza en su camino. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de batallas psicológicas muy profundas, ya que el cantante confesó abiertamente que continuaba luchando contra episodios severos de trastorno por atracón, una adicción a la comida que resurge con fuerza en los momentos de mayor ansiedad. A pesar de estas recaídas y de la enorme tensión emocional que implica transformar el cuerpo, el intérprete adoptó una filosofía mucho más compasiva y equilibrada consigo mismo para evitar el abandono definitivo del proceso. Entendió que si en algún momento sentía el deseo irrefrenable de comer un plato de macarrones con queso, se permitiría hacerlo sin culpa ni remordimientos, transformando esa comida en un premio ocasional y controlado en lugar de mantenerlo como un estilo de vida destructivo y cotidiano. La transición física comenzó a manifestarse de formas maravillosas y muy evidentes en su rutina diaria, permitiéndole experimentar sensaciones de ligereza y bienestar que creía haber perdido para siempre en su juventud. Una de las mayores satisfacciones que el cantante compartió con gran alegría fue el hecho de volver a utilizar prendas de vestir en talla grande, abandonando por completo la talla doble extra grande, que lo había acompañado de manera obligatoria durante más de un lustro debido a su severo sobrepeso. Poder ponerse una camisa cómoda que le gustaba y verse bien en ellas se convirtió en un combustible psicológico inestimable para seguir adelante con el entrenamiento físico diario. Las tareas que para cualquier persona común resultan imperceptibles, como agacharse a amarrar los cordones de los zapatos sin terminar exhausto, se transformaron para él en verdaderas victorias personales que confirmaban que estaba en la ruta correcta hacia la recuperación integral de su vitalidad. El sudor excesivo que antes lo empapaba por completo al menor esfuerzo físico desapareció de forma casi mágica, devolviéndole una comodidad corporal que impactó directamente en su confianza al interactuar con otras personas y al enfrentarse a las cámaras de la prensa. Todo este incremento de energía y ligereza se trasladó de inmediato a su hábitat natural, que son los grandes escenarios de sus festivales de música, donde miles de personas compran una entrada, esperando ver un espectáculo de primer nivel internacional. Para Nate Smith, la motivación principal que lo impulsó a mantenerse firme en este tratamiento no fue la simple vanidad estética, ni el cumplimiento de los estándares de belleza de las revistas de moda, sino el respeto absoluto hacia su público y el deseo ferviente de rendir al máximo de su capacidad artística. Mantener la energía alta durante las 2 horas que dura una presentación en vivo es vital para cuidar de los fanáticos que gastan su dinero y su tiempo en ir a verlo cantar sus mayores éxitos. Con 70 libras menos sobre sus hombros, el cantante descubrió una capacidad de movimiento y una soltura en el escenario que nunca antes había experimentado, permitiéndose saltar, correr y conectar de una manera mucho más dinámica y vibrante con la multitud que coreaba sus canciones.
A pesar de estos avances tan significativos que acapararon los titulares de la prensa especializada durante el año 2025, el artista se mantuvo sumamente humilde y consciente de que la meta final todavía se encontraba bastante lejana en el horizonte de su planificación. En diversas entrevistas concedidas a medios de comunicación importantes, el intérprete de música country no dudó en admitir que aún no estaba ni cerca de alcanzar su objetivo definitivo, pero que se sentía infinitamente más feliz en el punto donde se encontraba y con una percepción mucho más positiva de su propia imagen reflejada en los espejos. Esta aceptación de su proceso, con sus luces y sus sombras, con sus días de estricta disciplina y sus momentos de debilidad humana, es lo que dotó a su historia de un valor universal que comenzó a inspirar a miles de seguidores que atravesaban situaciones similares de salud y desesperación en sus vidas privadas. La evolución de Nate Smith a lo largo de este intrincado viaje de transformación personal no solo representa un triunfo sobre las estadísticas de salud, sino que marca la pauta de una madurez artística que ha redefinido por completo su trayectoria en la música country contemporánea. Con 40 años de edad, una etapa de la vida donde muchos creadores tienden a asentarse en sus rutinas y fórmulas conocidas. Este carismático cantautor tomó la determinación de romper los moldes de su propio pasado para proyectarse hacia un futuro mucho más saludable y prolongado. Su meta final, establecida con absoluta claridad y firmeza, consiste en estabilizar su peso corporal por debajo de las 200 libras, fijando como el objetivo definitivo e ideal la cifra de 185 libras de peso. Este número no es una elección arbitraria basada en caprichos estéticos temporales, sino la representación física del peso que solía tener, antes de que las presiones extremas de la industria musical y las caóticas dinámicas de las giras masivas distorsionaran por completo sus hábitos alimenticios y sus rutinas diarias. Recordar el bienestar que experimentaba en aquella época se convirtió en el faro conceptual que guió cada una de sus extenuantes sesiones de entrenamiento y cada una de sus decisiones en la mesa, demostrando que el camino hacia la sanación física a menudo requiere reconciliarse con la mejor versión de nuestro propio pasado. Para comprender el verdadero impacto de esta renovación, es fundamental analizar el trasfondo de un artista que se ha ganado el respeto de sus colegas y de la crítica especializada, gracias a la crudeza honesta de composiciones tan emblemáticas como su gran éxito titulado Bulletproof. Este tema, que resonó con fuerza en las listas de popularidad de todo el mundo y se convirtió en un himno de resistencia emocional para millones de oyentes, refleja de manera idéntica la mentalidad blindada que el intérprete tuvo que desarrollar en su fuero interno para no rendirse ante los intensos dolores físicos y los constantes desafíos psicológicos de su pérdida de peso. El proceso de sanación de Nate Smith no se limitó únicamente a la esfera privada de los gimnasios y las consultas nutricionales, sino que se convirtió en una conversación pública y transparente que sostuvo con los principales medios de comunicación del entretenimiento estadounidense. Un claro ejemplo de esta apertura mediática ocurrió durante su comentada participación en el prestigioso festival de música que unió a la marca Sports Illustrated y a la influyente organización Tight End University en el moderno recinto de conciertos, conocido como The Pinnacle, ubicado en el vibrante corazón musical de la ciudad de Nashville. Ante los periodistas congregados en este importante evento musical de la capital del estado de Tennessee, el cantante no dudó en compartir con lujos de detalles los pormenores de su batalla interna y la inmensa alegría de sentirse dueño absoluto de su propio cuerpo, una vez más en la vida. En este espacio, rodeado de deportistas de alto rendimiento y figuras destacadas del espectáculo, el contraste entre su antiguo yo de 275 libras y su renovada estampa física sirvió como un testimonio viviente de que la fuerza de voluntad puede superar las barreras biológicas más arraigadas. El impacto de su historia se expandió rápidamente por todas las plataformas digitales de comunicación, transformando al cantante en un referente de superación personal que va mucho más allá del nicho específico del country tradicional. Los miles de comentarios de aliento y las cartas de agradecimiento que recibe a diario demuestran que el público valora tanto la calidad de sus interpretaciones vocales como la inmensa honestidad con la que expone sus flaquezas humanas y sus luchas.
contra la adicción a la comida. Esta conexión tan profunda y empática con la audiencia ha fortalecido su posición en el mercado musical, consolidándolo como una figura auténtica en una época donde los filtros digitales y las apariencias perfectas suelen dominar los canales de comunicación de las celebridades mundiales. Al mirar hacia el futuro de su carrera profesional, Nate Smith contempla un panorama repleto de proyectos ambiciosos. Nuevas grabaciones de estudio y giras internacionales que ahora podrá afrontar con una resistencia física y una capacidad pulmonar óptimas que antes le resultaban completamente inimaginables. La industria del entretenimiento ha tomado nota de este cambio tan radical y positivo, destacando cómo el compromiso de un artista con su propio bienestar integral se traduce de forma inmediata en una presencia escénica mucho más magnética, potente y duradera sobre los escenarios mundiales. La trayectoria de este vocalista ejemplifica a la perfección que los momentos de crisis más profundos y oscuros de la vida, como aquella severa infección respiratoria de finales del año 2024, pueden convertirse en el catalizador necesario para generar una transformación estructural que salve la existencia de una persona. Con cada libra perdida en el gimnasio y con cada concierto finalizado sin rastros de fatiga extrema ni ahogos corporales, el músico no solo honra el boleto que pagan sus fieles seguidores, sino que celebra el milagro cotidiano de una segunda oportunidad biológica, otorgada por la disciplina y el amor propio. La música country, históricamente caracterizada por sus narrativas realistas sobre el sufrimiento humano, la redención personal y las duras realidades de la clase trabajadora, encuentra en la figura renovada de este gran intérprete contemporáneo un nuevo capítulo de autenticidad que quedará registrado en los anales de la crónica social de nuestra era como una verdadera victoria de la voluntad sobre el destino.